Bueno, Javi Guerra, bienvenido a un nuevo episodio de Vida de Élite Podcast. Hoy vamos a resolver un problema que tienen muchos maratonianos, que es que no saben cómo prepararse una maratón, ni en cuanto al entrenamiento, ni en cuanto al descanso, ni a la alimentación. Sabemos que eres una persona que nos lo va a saber responder por toda la experiencia que tienes y por la longevidad que estás teniendo, ¿no? Cuéntale a todo el mundo que está aquí quién es Javi Guerra y bienvenido a Vida de Élite Podcast. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, todo un placer de poder estar aquí con vosotros. Y nada, pues Javi Guerra es un atleta de 41 años que sigue practicando y amando el deporte del atletismo como si fuera un auténtico cadete o juvenil, disfrutando mucho ahora, sobre todo este último año y medio que las lesiones me han respetado, consiguiendo pues grandes resultados y sobre todo pues eso, pudiendo poner en práctica, como tú bien has dicho, toda la experiencia que he ido acumulando durante estos más de 20 años de carrera deportiva, así que la verdad que súper contento por todo lo que estoy viviendo ahora. Bueno, Arián, ¿qué tal? ¿Tienes ganas del episodio de hoy o qué? Yo creo que sí, yo creo que para la gente que corre maratones y corre largas distancias, creo que va a ser súper útil. Javi es, ya ves tú, ¿qué voy a decir de Javi? Lleva 20 años en la élite, ha corrido... ¿Puede ser el fondista con más internacionalidad en maratón o eso quizá no? Bueno, eso lo tendríamos que mirar, pero sí que es cierto que fui un atleta en el que desde el 2013 hasta el 2021 creo que fui el atleta que seguí todos los campeonatos y además siendo primer español en todos ellos, ¿no? Que eso es algo difícil, ¿no? Porque sobre todo en España gozamos de un altísimo nivel y ser el primer español en cada campeonato internacional pues es algo complicado, pero la verdad que tengo ese lujo, ¿no? De haber podido acudir de manera interrumpida. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y el atletismo cómo apareció en tu vida, Javi? Pues en este caso por mi familia, por mi padre. Mi padre ha sido atleta de alto nivel desde los 23 años que luego dejó y luego volvió a los 30, esos 7 años que dejó de Sin Pas y luego consiguió ser campeón de España con 35 años, un caso también complejo, especial, incluso alargó su vida deportiva hasta los 41, 42 años porque me empezó a ayudar a mí, ¿no? Porque yo me tuvo con 26, entonces coincidimos en la época que yo era juvenil junior y él tenía 41, 42 y alargó un poco la vida deportiva y me ayudaba en las series y luego él aparte pues compaginaba también acudiendo a campeonatos de máster de veteranos, pero en este caso vino por la figura de mi padre. ¿Habéis competido juntos? ¿Habéis podido coincidir en Hemos una competición? coincidido en la San Silvestre de Segovia en el año, me acuerdo, 99, que yo tenía 16 y él, pues en este caso tenía 41, me parece, 42, pues él ganó y yo quedé quinto o sexto, me parece, y pudimos competir juntos. Además recuerdo una noche vieja de frío, de temperaturas heladoras ahí en Segovia, y me acuerdo que me dijo mi padre, nada, tienes que salir en hombreras sin nada debajo, y la verdad que pasé un frío tremendo, pero sí que recuerdo que esa es de las pocas carreras que pudimos coincidir juntos. Él llegó a ser campeón de España de cross, hemos visto ahí por Wikipedia. Sí, en el año 93, además con grandísimo nivel, atletas como pues Antonio Serrano, Abel Antón, Martín Fiz, Alejandro Gómez, una jornada de atletas tremendos, yo creo que de las mejor remesa de atletas de fondo, de nivel medio alto, y sí, tuvo la oportunidad de ganarles en ese campeonato con 35 años, que en esa época era pues un atleta muy longevo, ¿no? Era algo excepcional y la verdad que ese día pues lo recuerda mucha gente. ¿Qué marca tenía él en maratón, si se puede saber? Él no corrió maratón, de hecho intentó y no llegó a conseguir una gran marca porque bueno, no tenía muchas facilidades en cuanto a preparar maratón, pero sí que es verdad que tenía 28-17 en 10.000 en pista en el año 92. De hecho intentó preparar esos juegos, lo que pasa que había muchísimo nivel, incluso estaba Antonio también ahí peleando y tenía esa marca y luego tiene 13.40 en 5.000, 3.43 en 1.500, o sea que tiene marcas potentes, pero ya te digo, no tuvo la oportunidad de correr maratón. Javi, para que la gente sepa un poco más quién eres, ¿podría decir cuáles son tus marcas en 10K, 21K y en maratón? Pues mira, tengo 28-11 en Valencia en el 2020 sin carbono, que eso hay que especificarlo. Luego hora 1.21 en Valencia, en el año también del 2020 de la pandemia, y 2 horas 7.27 en febrero del 2020. O sea que todas mis marcas están hechas en 2020. Y luego ya os contaré la peculiaridad, porque unas son antes de pandemia y post pandemia. Entonces fue un año más muy raro, muy difícil para mí en muchos aspectos, pero sí que da la casualidad que todas mis marcas personales están hechas en ese año. Has dicho varias cosas interesantes. Las zapatillas de carbono, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te están ayudando? ¿Cómo crees que ayudan ahora al rendimiento? Pues mira, te digo que ha sido una revolución tecnológica brutal. A mí me pilló en una época además complicada porque yo estaba en el 2019 hasta el 2020 con la marca Adidas.
Entonces yo viví todo ese proceso en el que en 2017 Nike sacó su zapatilla. Entonces solo había ese modelo, ¿no? de marcas, el resto de marcas les pilló a contratiempo y bueno, pues claro, yo veía esas mejoras de los otros atletas y en mi caso, pues claro, yo tenía que seguir con esa zapatilla que quizá, pues claro, al no tener la placa de carbono, pues se notaba una barbaridad. Entonces con el tiempo yo ya viviendo cosas, por ejemplo en el Europeo de Berlín de 2018, vi atletas que, claro, que competían con ellas y, claro, unas mejoras tremendas, incluso te lo decían a ti mismo. Entonces yo, claro, en 2019 ya empecé a tener una paranoia un poco mental de decir, joder, que yo creo que estoy perdiendo aquí tiempo, estoy perdiendo puestos y, claro, en febrero de 2020 se decidía la selección para los Juegos Olímpicos en el maratón y Adidas todavía no había sacado esa marca, esas zapatillas, entonces pues me vi abocado a romper el patrocinio con ellos para correr con esa zapatilla, que es la que corría todo el mundo, que en ese maratón del 2020, si te fijas, los 20-30 primeros corrían con esa zapatilla. Entonces, fue una decisión durísima, porque claro, tuve que romper un contrato con una marca comercial como era Adidas, pero a cambio, pues luchar por un sueño deportivo, que era intentar acudir a unos Juegos Olímpicos. Fue una decisión controvertida, mucha gente me apoyó, otra gente no lo terminaba de entender porque de aquellas todavía no sabía o no estaba científicamente comprobado la mejora que había, que luego con el tiempo se ha visto que sí, pero bueno, la jugada me salió bien, entre comillas, porque bueno, quedé campeón de España, conseguí mi pase directo a los Juegos y hice marca personal, pero sí que es verdad que luego al mes y medio llegó la pandemia y ahí se anuló todo, pero bueno, decisión difícil que luego a la larga podía habérmelo pensado sí o no, pero en ese momento era lo que mi cabeza me pedía, mi corazón me pedía, a pesar de que, por ejemplo, económicamente pues pude perder dinero. Claro, es que, bueno, pero luego lo recuperaste, ¿no? Después de ir a los Juegos Olímpicos, imagino que el patrocinio que tuvieses después, aunque fuese con otra marca deportiva, volvió a ser igual de bueno que el que tenías con la vida, ¿no? Sí, a ver, efectivamente fue un año de impasse porque, como todos vosotros sabéis, los juegos se pospusieron un año. Entonces sí que es cierto que yo en 2021 fichó por New Balance 2 años, que fue la verdad que un contrato muy bueno. Sí que es verdad que en un principio tenía otra idea, pero con todo el tema de la pandemia pues se vino abajo. Sí que me tuve que reestructurar mentalmente porque, claro, imaginaros, en febrero consigo el paso a los Juegos y en marzo te dicen que se van a suspender, que se van a posponer un año. Entonces, claro, para mí fue un palo grande, ¿no? Porque llevaba muchos años esperando. Además, en 2016 ya contaré que tuve otro pequeño episodio complicado a nivel de salud. Pero sí que es cierto que en 2020, pues claro, me vi abocado a eso. Entonces, pues bueno, fue un año de muchas circunstancias, pero sí que es verdad que luego tuve 2 años de contrato con New Balance, que económicamente fue un buen contrato, aunque luego sí que es verdad que a nivel deportivo pues no conseguí rendir por varias circunstancias. Has comentado que tus marcas personales son todas de 2020, pre y post pandemia. O sea, tú en la pandemia entrenaste. Sí, la verdad que en pandemia la federación nos facilitó una cinta a los que íbamos a acudir a esos Juegos Olímpicos, aunque sí que es verdad que tampoco me volví loco, o sea, entrenaba lo justo para no perder la forma, porque bueno, eran circunstancias complicadas, a mí además la cinta no soy un atleta que me guste mucho entrenar en cinta, pero bueno, me sirvió para mantener un poco la forma y luego sí que es verdad que a partir de mayo o junio ya pudimos salir un poco más a la calle y luego ya fue en diciembre cuando se hizo la edición élite del Maratón Valencia, en el que solo había maratón para 300 personas y luego medio maratón para 50, entonces yo participé en la media maratón y ahí fue cuando conseguí mi marca personal. Qué bueno. ¿Y cómo lo llevaste tú psicológicamente la pandemia? Porque también como deportista, incertidumbre, ¿cómo llevaste eso? Para mí fue pandemia unido a una separación personal, un divorcio, que fue un divorcio complicado, llevaba 10 años con mi ex mujer y bueno, pues se juntó todo eso. Unido a también que en ese momento empecé a trabajar con Antonio, estaba con Antonio durante toda mi vida y empecé a trabajar con un fisiólogo que me ayudaba con el tema de la alimentación, el tema de la hipoxia, el tema de la altitud y sí que es verdad que a partir de mayo-junio él me dijo que si quería continuar con él tenía que ser exclusivo con él, o sea que tenía que dejar a Antonio. Entonces me vi en una tesitura difícil, sí que es cierto que él me vendió, entre comillas, un entrenamiento más individualizado, más personalizado, que iba a haber mucha mejora, entonces pues bueno, en esa época yo creo que me pilló también un poco vulnerable a nivel emocional y decidí dar ese paso, entonces dejé de lado a Antonio,
hablé con él, fui sincero, fue una decisión muy dura y un error que yo creo que me lastró un poco, que me arrepiento. Sí que es cierto que hablando con él es una de las cosas que más me arrepiento, haber dejado a Antonio, porque pues bueno, ha sido en ese año, desde 2008 hasta el 2020, 12 años, pero en ese momento fue muy dura esa decisión. Pero bueno, me pilló así y luego con el tiempo pues me ha dado la razón que me equivoqué. Y bueno, pues eso, viví esa época, la verdad que muy duro, porque fueron muchos cambios, muchas cosas que me pasaron en muy poco tiempo, unido a lo del tema también de Adidas, o sea que imaginaros el batiburrillo mental que tuve. Pero bueno, me agarré al deporte, me sirvió para mentalizarme donde mejor me encontraba era haciendo deporte, y bueno, aún así he podido conseguir esa marca personal en media maratón. Por terminar con el tema de la zapatilla, antes de pasar al siguiente bloque, tú has vivido época pre-zapatillas de carbono, post-zapatillas de carbono. Desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuántos segundos se gana realmente en una maratón? Una barbaridad. Yo que en maratón yo calcularía entre 1 minuto y medio, 2, en diferentes casos, según también cómo te adaptes a la zapatilla, depende la manera de correr. Puede variar ahí, no te debería decir exactamente, pero sí que es una bajada enorme. ¿Por qué? Porque bueno, te ayuda evidentemente a que tengas menos desgaste muscular, a que el cuerpo sufra menos a nivel de musculatura, sobre todo pues eso, a partir de 1,30 kilómetros, cuando antes estabas muerto, ahora puedes permitirte el lujo de poder seguir corriendo a una misma zancada, sin descomponerte, porque yo que he vivido más maratones sin carbono que con carbono, cuando llegaba al kilómetro 30 eso era una supervivencia, o sea, una autoagresión que decías tu madre mía, qué dolor. Y es que es verdad que cuando corres con el carbono pues no notas ese dolor de piernas, ¿no? Y efectivamente luego pues eso, que te permite en la preparación acumular mayor volumen de kilómetros, mayor pues entrenamientos específicos, mayor entrenamientos exigentes, y te recuperas mucho mejor. Cuando antes, por ejemplo, hacías una tirada de 30 kilómetros y estabas 5 días que no te podías ni mover, ¿no? Entonces ahora hacías una tirada de 30 y a los 2 días estás haciendo series. Qué barbaridad. ¿Podríamos decir que con todas las mejores que hay a nivel de zapatillas, descanso, hidratación, alimentación, ya no hay muro en el maratón? Se podría decir que sí. Yo creo que ahora mismo se está viendo que prácticamente pocos atletas son los que sufren ese muro, ¿no? Antes, lo que decía, a partir del 30-32 eso era una hipótesis que podía pasar cualquier tipo de cosa, ¿no? Que podías ir en cabeza y de repente te venía el bajón y no acabar, o reventar o pegar una petada terrible. Y ahora se está viendo que la gente ya no peta, ¿no? Entonces ya mantienes, incluso está corriendo ya en negativo. Que antes las maratones era muy difícil correr la segunda media más rápido que la primera, y ahora se está viendo que muchas maratones se está acabando la segunda más rápido que la primera, la segunda media, y eso es algo que era impensable, y eso es debido pues a toda la revolución tecnológica y luego a todo el tema de la suplementación, como tú bien has dicho, el tema de los geles, que el alimentar en carrera, yo creo que eso ha venido también para quedarse. Se está viendo que los estudios que está viendo, y el hecho del tema del carbohidrato pues es la gasolina necesaria para que no sufras esas pájaras. Entonces antiguamente nosotros teníamos las sales y poco más, no tomábamos geles. Entonces pues eso sí que es verdad que tenías esa desventaja, que ahora la gente que corre maratones pues cuenta con ello, y unido al tema del carbono pues yo creo que es todavía más casi seguro de poder cumplir al 100%. Qué bueno, Javi. Bueno, si te parece, hemos hablado de año 2020, año 2019, año 2016. Queremos preparar en la parte final del capítulo una sección en la que hablemos de mentalidad y tratemos todos estos temas, y ahora ir al grano con todo eso que están esperando todas las personas que nos ven en casa, y es en cómo preparar una maratón desde el principio, ¿no? ¿Cómo son esos entrenamientos cuando empiezas a prepararla y con cuánto tiempo hasta la maratón? Por ejemplo, si la tienes en febrero, ¿cuánto antes empiezas a entrenar y cómo son esos primeros entrenamientos? Principalmente tienen que estar asesorados por un especialista, que eso es lo primero que yo digo, por un entrenador que sepa de lo que está hablando, ¿no? De lo que es preparar un maratón. Estamos hablando de una prueba extrema, son más de 2 horas y pico corriendo, y que hay que estar bien preparados tanto físicamente como mentalmente. Entonces eso es lo primero. Yo lo que siempre digo, tener una buena persona que te lleve la preparación. A partir de ahí yo recomiendo entre 12 y 16 semanas de preparación. Quizá 16 semanas, ¿por qué? Pues para ir con un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque si surgen algún tipo de problema, de molestia, de lesiones, cuentas con 4 semanas más de margen, que a lo mejor que con 12 vas un poco más justo, ¿no? Entonces sí que recomendamos que sean 16 semanas de preparación, en los que tienen que incluir pues la importancia de los rodajes largos, de las tiradas, que tienen que ser pues entre 3-4 tiradas
tiradas largas en lo que es la preparación. Luego, el trabajo de fuerza, que eso es fundamental, un trabajo de fuerza semanal durante todas esas 12-16 semanas, porque hay que incidir mucho en eso, para tanto como prevención, como mejora también de la fuerza, ¿no? Y luego, pues el trabajo, como bien he dicho, de ritmos, de series. Eso es lo que te va a poner fino, lo que te va a afinar. El trabajo de series va a depender un poco también del tipo de atleta, de persona, si es más experimentado, si no. Y ese trabajo pues, de series puede rondar entre las series de 1000 metros hasta series de 5000 y 6000. En el caso, pues cuando se vaya acercando más el trabajo de maratón, ¿no? Más específico. Quizá cuando trabajamos 16 semanas, las 4 primeras semanas es un trabajo de aeróbico, de base aeróbica, de trabajo de cuestas, un poco de introducción para que el atleta vaya cogiendo esa base, vaya cogiendo esa fuerza y luego ya sean esas 12 semanas más específicas. Vale. ¿Cómo varían las series? Has dicho de 1000 a 5000. Imagino que varían en volumen y en intensidad, ¿no? Sí. Al principio mucho volumen y poca intensidad y al final de toda la preparación más intensidad y menos volumen. Efectivamente, al principio es eso, son series de mayor volumen a menos intensidad y a medida que se va acercando la maratón, pues eso, prima más por la intensidad y poco volumen, ¿no? Lo que se llama el tapering, las 2 últimas semanas, pero sí que es cierto que al principio, entre la semana 4 y la 12, ahí es la máxima pico de volumen, entonces ahí hay que incidir mucho en el acumular kilómetros lo máximos posibles y luego también con series específicas, pero sí que es verdad que con una intensidad relativa, ¿no? Sin abusar mucho de la intensidad, ¿no? Luego ya cuando se vaya a esa fase de afinación y de tapering, ahí apretaremos un poco más para que el cuerpo ya sepa lo que se va a enfrentar, sobre todo en cuanto a ritmo, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes que tener como 8 semanas de un pico máximo de volumen y ahí es donde se hace pues el mayor trabajo, el más duro, el más desagradecido, pero que luego es el que te va a aportar para rendir al 100% en el maratón. Vale, y de sensaciones, esa época, ese bloque de semanas donde el trabajo es el más duro, por así decirlo, ¿qué sensaciones debe tener un deportista? O sea, porque entiendo que hay que encontrar el equilibrio entre estar fatigado, el poder acumular, pero no pasarte y tener sobreentrenamiento. Efectivamente, yo creo que tienes que tener esa conversación con tu entrenador, esa confianza para decirle, oye, pues esta semana creo que me está costando más de la cuenta, vamos a modificar, vamos a bajar un poco a lo mejor más, o mira, está yendo sobre ruedas, pues vamos a seguir acumulando. Eso sí que es verdad que es importantísimo, ¿no? La conversación con el entrenador, la comunicación con el entrenador, porque al final es una de las claves que se está viendo, ¿no? Y uno de los errores también, que mucha gente se obsesiona con seguir y seguir y seguir, y eso al final desencadena en una lesión o en una pasada de forma. Entonces, sí que es cierto que son semanas duras en las que hay que intentar combatir con el cansancio y luego, sobre todo, gente que dedica, pues eso, su vida personal con el trabajo, que eso es importantísimo también, ser flexible con eso, porque no es lo mismo un atleta de élite como nosotros, que tenemos las 24 horas del día, pues eso, entrenar, comer, descansar, que no un atleta popular que tiene que conciliarlo con vida familiar, vida laboral y vida de entrenamiento. Entonces eso también es algo que recalcamos, ¿no? Que no se puede comparar un atleta de élite con un atleta popular en cuanto a volumen de kilómetros. Eso es algo que también estamos haciendo y que está funcionando muy bien, que yo creo que al final prima más el menos es más, que más es mejor, ¿no? Entonces eso es importantísimo, pero sí que es verdad que esas semanas pues hay que saber que son entrenamientos que nos vamos a encontrar a lo mejor un pelín más cansados, pero que luego a la larga nos va a venir bien para correr el maratón. ¿Tú cuántos kilómetros acumulas? ¿En qué semana es la que más kilómetros acumulas y cuántos suelen ser? ¿O cuál ha sido tu récord? Sí, mi récord ha sido de 200 kilómetros, pero sí que es verdad que ha sido semanas en las que no había carbono. Y bueno, pues acumulaba semanas de entre 180 a 200, que eran semanas muy duras. Yo recuerdo, pues eso, con Antonio, que me acuerdo que costaba mucho. Pero luego sí que es verdad que yo soy de los atletas que en maratón que quizá no ha acumulado tanto volumen. Yo creo que con Antonio lo hemos hablado alguna vez, que hemos primado más la calidad que la cantidad. Yo he sido un atleta que he movido más entre 170, 190 y los entrenamientos y los rodajes eran más de calidad. Yo sí que soy un atleta que he rodado siempre muy rápido, que quizá no sé si a la larga luego no ha sido mejor o peor, porque luego ahora con todos estos temas de los sistemas de entrenamiento y de los umbrales se está viendo que quizá el rodar lento beneficia para luego recuperar más, pero bueno, yo de aquellas pues no teníamos tanto control y yo era un atleta que rodaba muy rápido, rodaba 335, 340 casi todos los días, pero sí que es verdad que no hacía tanto volumen y eso me ha funcionado. Luego sí que es verdad que he tenido compañeros como Chema, por ejemplo, que era un atleta que te superaba más de 200, 220 y ahora sí que es verdad que ahora con todo el tema del carbono la mayoría de la gente acumula más de 200 sin ningún tipo de problema. Madre mía, 200 kilómetros no hago yo ni con el coche. Qué bueno. Me ha gustado el entrenamiento de cuestas. También hemos hablado alguna vez el tema de que con las cuestas se puede hacer fuerza. No sé si también lo dijo Yago Rojo cuando vino.
¿Podrías poner un ejemplo para los amateurs que nos ven, que seguramente están cogiendo apuntes en casa, de un entrenamiento de cuestas de esas 4 primeras semanas para la preparación de una maratón? Sí, nosotros lo que solemos mandar es pues un calentamiento de 20-25 minutos muy suavecito, un trote cómodo. Luego, pues eso, hacer entre 8 o 10 cuestas de 100 metros, por ejemplo, y la bajada pues la recomendamos o bajada al trote muy despacio, incluso bajando andando. Eso, por ejemplo, para gente que está empezando las primeras semanas, entre 80 y 100 metros, pues 10 repeticiones. Y luego lo que sí que nos gusta es complementar con 10 minutos posteriormente para la transferencia, pues en torno a 160, 165 de pulso, un poco de la percepción de entre un 7 y un 8% de esfuerzo para hacer esa transferencia de cuestas, que la verdad que está funcionando muy bien y es un método para trabajar, como tú bien dices, el tema de la fuerza, y para esas 4 semanas va muy bien. Entonces empezamos con en torno a 80, 100 metros y luego incluso llegamos a hacerlas hasta de 200 metros. Porque tú además entrenas amateur también. Sí, estamos llevando a un grupo con el tema del Javi Guerra Team, que llevamos desde el mes de marzo. Hemos empezado con entrenamiento online y la verdad que estamos muy contentos. Llevamos entre 20 y 25 personas, con la ayuda también de mi amigo Javi Moro, que es el que también elabora los planes de entrenamiento, y Sancho. Y la verdad que estamos muy, muy contentos y estamos incidiendo en eso, ¿no? El tema de que al principio de una preparación como el maratón es importante esa base aeróbica, es importante también el trabajo de la fuerza. Así que estamos incidiendo mucho con ello y la verdad que los atletas están muy contentos, así que bueno, desde aquí también animo al que quiera pues unirse al equipo del Javi Guerra Team, nada más que meta el perfil en Instagram del Javi Guerra y ahí descargue el formulario y nos pondremos en contacto con él. ¿Has traído un regalo, no, Javi? Sí, os he traído un regalo, que es la camiseta... ¿Lo vamos a sortear, Pedro? Bueno, a regalar, ¿qué tenemos que decir? Sí, yo creo que sí. Lo regalamos. Lo regalamos. Pero ¿qué ponemos para regalarlo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso lo que vosotros queráis. Es una camiseta de la talla L, que de entrenamiento, del Javi Guerra Team, si queréis abrirla. Y bueno, pues nada, si al que quiera seguir la página o del Javi Guerra Team... O... Si no se sabe nada de esto es porque me la he quedado yo, ¿vale? La verdad que es una camiseta chula, hemos buscado colores yo creo que entre llamativos. Entre los comentarios que nos escriban pues sus sensaciones, lo que le ha gustado del podcast, qué le ha parecido, pues entre todos los comentarios podemos sortearlas. ¿Te parece bien, Pedro? Venga, perfecto. Atentos que no es el único regalo que vamos a tener en este podcast, ¿eh? Va a haber varios regalos. Entonces, estamos hablando de trabajo de fuerza, ¿verdad? Vale, y ya más enfocado, hemos entendido que las cuestas puede ser un buen trabajo de fuerza, pero más enfocado en un trabajo de fuerza con pesas, con kilos. ¿Qué se hace en esas primeras semanas, Vamos a diferenciar antes, o sea, hasta un mes antes y antes de un mes. A ver, yo sí que es verdad que no soy especialista en tema de fuerza, por eso está Jesús Oliván, Total. en este caso, que es el que lleva y controla todo el tema de fuerza. Lo que importa es no tanto peso ni tanta carga, sino que la ejecución del ejercicio sea el correcto. Entonces sí que es cierto que las primeras semanas de entrenamiento, pues lo que tratamos es que sean pesos, sobre todo para la preparación de maratón, de fuerza y resistencia, ¿no? Un circuito de ejercicios en el que sea sin mucho peso, pero ciertas repeticiones y que vayamos variando, ¿no? Entonces, sobre todo con músculos implicados con el tema de la carrera. En este caso, sobre todo, trabajar mucho cadena posterior, porque con el tema también del carbono estamos viendo que está habiendo muchas lesiones, sobre todo en cadena posterior. Incidir sobre todo en tema de trabajo de isquio, de glúteo, que es una de las cadenas fundamentales para el corredor, y luego también toda la cadena lumbopélvica, trabajo de core, que eso también es clave para el corredor, y luego pues trabajo de pies, ¿no? Evidentemente el tema de luego ya de la pliometría, y ahí tampoco me meto mucho porque es un aspecto también que es muy delicado, pero que sí que está viendo que es importante y que hay un beneficio, pero sí que es verdad que yo ahí dejo a los especialistas. Yo al final tampoco soy un especialista de la fuerza, y ya te digo que nosotros recomendamos una serie de ejercicios que son básicos para el corredor, pero sí que es verdad que hay que recurrir en este caso a lo mejor a un especialista en tema de fuerza para que le lleve de la mejor manera posible. Pues ya sabemos lo que hay que hacer hasta un mes antes, y ahora quedamos las últimas 4 semanas. Entendemos que ya hemos pasado el periodo de mayor acumulación, de más kilómetros, de más fatiga. ¿Qué empiezas a hacer ese mes antes? De la semana 4 a la semana 2. Pues de la semana 4 a la semana 2 quizá hacemos ahí la última tirada específica, quizá pues es posiblemente la más importante, la que te va a demostrar el estado de forma en el que estás. Ahí reducimos un poco la tirada, normalmente hacemos una tirada a lo mejor entre 28 y 32 kilómetros, pues a lo mejor pues se puede quedar en 24, 26 kilómetros, y trabajamos mucho sobre todo la parte final del ritmo de competición, es decir, a lo mejor hacemos una tirada de 14 kilómetros a ritmo que le gusta a Antonio, de ritmo medio en mi caso, de 3:30,
3:40 y los últimos 10-12 ya a ritmo parecido al de competición, incluso por debajo. Y luego hacemos otro tipo de entrenamiento también que le gusta mucho a Antonio, que es el de 14 por 1000, recuperando 50 segundos a un ritmo ya importante, supraumbral, pues en este caso a lo mejor 2:52, 2:53, y luego otro entrenado importantísimo también es el de 2x6000, que ese quizá ya pues le haces, estamos hablando entre 2-3 semanas antes también, que se te es un indicativo del estado de forma, ¿no? Ahí ya empiezas a ver si ha ido bien el periodo acumulativo. Efectivamente, ahí ya cuando empiezas a quitar volumen, empiezas a tocar ritmos ya interesantes, ahí ya ves que dices, hostia, ya el cuerpo me responde, las piernas ya fluyen, estoy en estado de flow, que se dice, y ya vas viendo un poco que todo ese trabajo que has ido haciendo antes se va a ver ya poco a poco recompensado, y es un poco como cuando construyes una casa, ¿no? Que ya has hecho los cimientos y ahora ya estás en la parte de la parte final, el tejado, y ya prácticamente tienes la casa hecha, entonces ya es cuando más disfrutas de la preparación del maratón. Javi, igual no me he enterado bien. 4 semanas antes del maratón, ¿tú haces algo de ejercicio de fuerza? Sí, el tema de la fuerza se sigue haciendo prácticamente hasta casi la semana de antes. Evidentemente no metes las cargas que metías cuando la fase específica, pero sí que es verdad que la fuerza no hay que dejarla, porque te diría hasta 10 días antes del maratón. O sea, hay que seguir haciendo toques de activación, toques de pequeñas cargas, pero sí que es verdad que yo recomiendo que la fuerza no hay que dejarla hasta prácticamente 10 días antes, porque es importantísimo a modo de prevención y también a modo de activación neuromuscular. Vale, tú ahí haces 2 o 3 ejercicios básicos, ¿no? Imagino. Sí, una rutina de ejercicio, sobre todo como hemos dicho antes, de trabajo de isquio, de glúteo, de gemelo, de pie, de core, la cadena lumbopélvica, sobre todo, que es importantísima, y los músculos implicados en la carrera, ¿no? Eso yo creo que hay que dejarles prácticamente trabajados hasta falta de 10 días, en los que sí que ya hay que intentar pues eliminar todo lo posible, toda la carga posible, para que tu cuerpo busque esa supercompensación que se dice, y el cuerpo pues vaya al 100%. Brutal. Total, brutal. Yo creo que está siendo, vamos, como ha dicho Pedro al principio, de tomar papel y boli. Vale, y nos encontramos ya en las 2 últimas semanas, ya se acerca el momento. Esa semana de 2, o sea, vamos a diferenciar la 2 y la 1, esa semana 2 ya trabajo súper específico, ¿verdad? Sí, ahí quizás es una semana en la que, para que os hagáis una idea, si estás acostumbrado a hacer entre 170 y 190, pues a lo mejor haces 120, 130, ya bajas bastante el volumen. Son todavía kilómetros, pero bajas ya el volumen, y ya haces como 2 entrenamientos específicos, miércoles, sábado. El sábado a Antonio, por ejemplo, le gusta hacer como 10 kilómetros parecido al ritmo de competición, y el martes pues un último toque, pues ya puede ser, como te digo, 2x6000 o 2 5000, pues eso, estás trabajando un volumen entre 10-12 kilómetros de series, que ya se reduce mucho, ¿no? A comparado a lo mejor de series antes, que haces 16, 18, incluso 20, entonces pues ya luego el resto son rodajes tranquilos, prácticamente a lo mejor dejas de doblar, porque ya con los kilómetros que haces te salen esos 120, 130, y ya estás prácticamente encarando esa recta final de la preparación. Ese último entreno, ese martes, ¿cuál ha sido tu entrenamiento, tu mejor entrenamiento, o el que hiciste antes de tu marca personal de maratón? A ver si lo recuerdas. Pues quizás recuerdo que fue uno de 2x6000 recuperando un 1000. No sé si creo que fue 17:38, luego recuperé un 1000 a 3:15, 3:20 y recuperé un 1000 a 3:15, dice. Sí, y luego hice 17:20 y pico, o sea, fue un año, me acuerdo que tanto en el 2018 como en el 2020 estaba en un estado de forma brutal, y recuerdo que con Antonio metíamos en la recuperación activa. Y bueno, ahí se sabía que yo estaba, digo, si es que estoy para liarla, si es que sabía que valía un 2.7 o incluso un poco menos por los ritmos que estaba moviendo, y la verdad que Antonio, me acuerdo que alucinaba cuando hice ese entreno, y ahí ves que pues que estás ya para correr, o sea, estás deseando que llegue el día D a la hora H, porque ya a partir de esos 10 días es cuando ya empiezan a entrar esos miedos de a ver si no me pongo malo, a ver si no me lesiono, a ver si no me sale un dolor. Ahí es cuando entra ya el tema mental. Esos últimos 10 días ya la cabeza empieza a jugarte malas pasadas, bajas mucho la intensidad, pero sí que es verdad que cuando haces ese entreno ya sabes que estás para competir. Ya está. Vale, y última semana, ¿no? Vamos directamente a la última semana. La última semana pues quizá es la más fácil, pero la más difícil, como os digo, porque bajas tantísimo la intensidad que, claro, el cuerpo realmente no sabe lo que está pasando, dejas de entrenar rodajes de 30, 40 minutos, el martes haces una activación de 5x1000 a ritmo un poco parecido al de competición, y el resto de días es rodar 30 minutos, unas rectas. Entonces, claro, el cuerpo nota esa bajada, pero claro, es que esa bajada es la necesaria para que luego el domingo pegue
el chute, ¿no? La supercompensación. Entonces ahí empiezan todos los nervios, la cabeza te empieza a jugar malas pasadas, estaré, no estaré, a ver si no me he pasado, a ver cómo me voy a encontrar, empiezas a mirar el tiempo 25 millones de veces, a ver si va a hacer viento, a ver si no va a llover, a ver si no va a hacer calor. Ahí ya entra un juego psicológico brutal en el que tienes que tener ese equilibrio, trabajar mentalmente, que eso es algo fundamental, que yo he trabajado mucho. Desde el 2011 que trabajé con mi psicólogo, con Pedro Luis Gómez, ahí en Segovia, trabajábamos todo lo que podíamos controlar, porque eso es algo que es fundamental, el tiempo no se puede controlar. Entonces todo lo que se puede controlar lo trabajábamos para que el día D a la hora H estaba todo en la cabeza, ¿no? Tanto trabajo de visualización, del calentamiento, de las horas antes, la noche de antes. Entonces sí que es verdad que eso es algo que es importante porque te vas anticipando, ¿no? A lo que va sucediendo y sobre todo pues tu cabeza sabe gestionarlo, porque sí que es verdad que hay momentos en los que como no lo tengas controlado, pues la cabeza te puede jugar una mala pasada. Wow. ¿Cuánto vamos a hablar de mentalidad hoy y qué importante es todo esto? Es que se puede aprender muchísimo más de tu experiencia, ¿no? De las vivencias de los deportistas de élite, que incluso algunas veces de los profesionales que vienen, porque lo contáis de primera mano y vuestro ejemplo, pues yo creo que ya te digo, que al final es para coger apuntes. Una pregunta antes de pasar a la alimentación, que también va a ser muy curioso. ¿Cuántos kilómetros crees que aguantarías tú al ritmo de récord del mundo? Pues la verdad que no muchos, ¿eh? Te diría que, fíjate, estamos hablando de 2.50, este año he hecho 28-28, que es ritmo de 2.50, o sea que la verdad que sería una pasada, pero yo creo que 10-12 como muchísimo, o sea, 10-12 sí, ¿no? Como muchísimo, porque es una auténtica pasada lo que hizo Kiptoon en Chicago, o sea, Kiptoon a mí me maravilló en el poco tiempo que pudimos disfrutar de él, tanto en Valencia como en Londres y como en Chicago. Para mí era un auténtico kamikaze del maratón porque era capaz del kilómetro 30 santiguarse y ponerse a correr como un loco, porque eso yo lo he mirado, lo he visto en vídeos de tanto en Londres que se santiguaba como en Chicago, que llegaba al kilómetro 30 y se volvía loquísimo y acababa unos parciales que eran inimaginables antes. Y me acuerdo también otra anécdota de Valencia, de su primer maratón, que en el kilómetro 28-30 llevaba el reloj, se lo quitó y lo tiró a una papelera y se puso a correr como un loco. Tengo amigos que cogieron ese reloj de Kiptoon y veían los parciales y estaba justo hasta el kilómetro 28-30 que decidió quitárselo y lo tiró a una papelera y a partir de ahí empezó a correr como un loco. Esa anécdota es brutal. Vaya que me agobie, ¿no? Sí, me dijo, no quiero mirar parciales del 30 meta hasta donde me den mis piernas. Y bueno, ahí están los parciales, ahora mismo no los recuerdo, pero fueron de auténtica locura lo que hizo ese último 10.000. ¿Tú cómo viviste lo que le pasó? Pues la verdad que es una tragedia brutal. La verdad que me impactó. Cuando leí la noticia no terminaba de creérmelo porque veías que era el presente futuro del maratón, el hombre que yo creo que iba a bajar de las 2 horas. Y pues bueno, una desgracia por un accidente, ¿no? De tráfico que se rompiera ese sueño, esa vida, ¿no? Y yo creo que nos afectó un poco, pues eso, a todo el amante del atletismo porque veíamos ahí el máximo rival de Kipchoge, ¿no? El hombre que iba a batir todos los récords. Y una pena, ¿no? Pues una tragedia de este tipo que se venga abajo, ¿no? Y bueno, pues una desgracia, porque ya te digo que a mí me tenía maravillado. Qué bueno. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de alimentación, ¿no? Tienes nutricionista, eres de pesar la comida, friqueas mucho con esto, eres más un poco de dejarte llevar por sensaciones, por hambre, por saciedad. Cuéntanos un poco cómo se alimenta Javi Guerra. Yo la verdad que antes llevaba muy mal la alimentación, o sea, era un atleta que comía fatal, te digo que comía crema de verduras, pavo, pollo y poco más lo que veía. Tenía muy demonizados los carbohidratos, que con el tiempo he visto que al contrario. Encima yo soy un atleta que con estudios que me he hecho es un atleta que consumo muy poca grasa, o sea que consumo muy poca grasa, que eso es malísimo para el maratón, y consumo muchísimo carbohidrato, entonces por lo que tiro muchísimo de glucógeno, que eso con el tiempo, hasta prácticamente el final de las últimas preparaciones de maratón no me di cuenta. Entonces luego sí que es cierto, cuando empecé a trabajar con este fisiólogo, me volví un poco enfermo de la alimentación porque me tenía controlado desayuno, comida, cena. Prácticamente sí que es verdad que me obsesionó de una manera que no creo que fuera saludable. Entonces sí que es verdad que acabé un poco quemado del tema de lo que es la alimentación porque
Ya te digo, prácticamente es que vivía por y para lo que me mandaba en el plan, porque yo soy una persona muy exigente conmigo misma y tenía que cumplirlo a rajatabla. Entonces, ¿qué me pasaba? Pues que no disfrutaba, todo lo que ganaba por un lado, pues lo perdía por otro, de esa obsesión. Entonces, a raíz de ahí ya lo dejé con él y empecé a trabajar con Ruller, con Revoluciona tu rendimiento en el que es en el mundo del argot del Instagram, y la verdad que muy contento, porque nos hemos sabido adaptar el uno al otro, hemos trabajado todo el tema del carbohidrato, y ahora la verdad que en una dieta mía semanal, si la ves y te la enseño, pues el 80%, 90% es carbohidrato. ¡Ostras! Y la verdad que estoy funcionando mejor que, bueno, no mejor que nunca, pero que con 41 años ya veis que he estado corriendo a unos niveles brutales y consumiendo muchísimo carbohidrato. ¿Por qué? Porque lo que te digo es que es de lo que tiro, de mi gasolina. Y luego pues eso, lo mezclo pues con todo el tema pues de grasas, de proteína, también importantísima, unido ya al tema de suplementación, pero sí que es verdad que me quedé alucinado con todo el tema del carbohidrato porque no pensaba y no era consciente de la importancia que tenía en la dieta de un deportista y de un maratoniano. ¿Podrías decir cuántas kilocalorías toma un maratoniano de élite o no sabría decirlo? La verdad que no sabría decirte, pero en este caso yo, ahora fíjate que no estoy haciendo tanto maratón, pero estoy incluso haciendo medio maratón y 10K, pero seguramente una ingesta importante de ¿Cuántas comidas aproximadamente hace al día? Hago unas 5 comidas. Unas 5 comidas, sí. Y no son ligeras, ¿no? No, sobre todo desayuno, comida y cena son comidas contundentes. Y luego incluso meriendas, pues que incluyo a lo mejor una tostada o 2 tostadas de jamón serrano, por ejemplo, o tostadas de mermelada o plátano con miel, porque lleva carbohidrato, por ejemplo, los días que meto mucho volumen o de series, o sea, que ingiro, que sí que son kilocalorías, ¿no? Y luego a lo mejor entre media mañana también algo de fruta, pero sí 3 comidas importantes, desayuno, comida, cena, en las que ahí es una comida copiosa para un deportista. Y aún así, fíjate. Sí, por eso te digo. El peso corporal. Estoy en un peso de 56, 57. O sea, que yo lo que hablaba con Roger muchas veces, digo, joder, tío, que sí, que estoy metiendo muchísimo carbohidrato y estoy casi más fino que de las últimas veces. Y es porque, claro, lo quemo todo, tío. O sea, se quema todo porque soy una atleta que consume muchísimo carbohidrato. Y durante la carrera también... Durante la carrera, evidentemente, sobre todo en temas de, por ejemplo, en los entrenamientos de rodajes largos, a lo mejor un entreno de 24 kilómetros, pues hay métodos geles de Isotonic Gel de la marca de 226 en el kilómetro 7 y en el kilómetro 18. En una tirada de 30 y tantos, pues se metes incluso a lo mejor 3 y 4 geles. Para eso hay que hacer un entrenamiento digestivo, ¿no? Efectivamente, para eso tienes que entrenarlo todo. Y sobre todo lo que recomendamos que intentemos trabajarlo en ritmos parecidos al de competición, porque es lo que nos pasa muchas veces, que cuando estás haciendo un rodaje tranquilo o una tirada tranquila, pues a la hora de tomar el gel, pues te lo tomas medianamente fácil, pero cuando estás en ritmos parecidos a los de competición, pues claro, ahí la ingesta del gel quizá no es tan cómodo como cuando estás rodando tan lento. Y eso hay que entrenarlo, porque claro, todo el tema digestivo es clave a la hora de un maratón, un medio maratón, saber que al final eso te está sentando bien, que no te va a provocar ningún tipo de malestar, y al final eso es que también algo que hay que inculcar, de que se tiene que practicar en entrenamientos, ¿no? Y la hidratación, ya hemos hablado de consumo de calorías, ¿y la hidratación durante la carrera? También clave, ¿no? El tema de las sales ¿Cómo minerales. lo has vivido tú? ¿Cómo has mejorado? Pues, a ver, el tema es que antes las sales eran disueltas en un bote de 500 mililitros, que ahí metías las sales, incluso el Boica, que era el potasio, y claro, pues en los avituallamientos pues tenías que beber cada 5 kilómetros y ahí mezclabas sales con un poco de carbohidrato. Ahora sí que es verdad que tienes un formato de sal caps, que son capsulitas que te las puedes tomar 50 minutos antes de la competición, incluso luego diluirlas también en bebida o tomártelas en carrera, ¿no? Porque es un formato súper cómodo de tomar, y ahora es todo muchísimo más fácil, ¿no? Incluso ahora, no porque mi marca sea 226, ¿no? Pero han sacado unos comprimidos en los que tú te lo puedes tomar de sales, ¿no? Te lo puedes tomar en carrera y te lo puedes poner a cada lado y se diluye, y es un aporte de sales que es brutal, ¿no? Entonces, ahora mismo la verdad que tenemos muchísimos medios para que puedas estar hidratado continuamente en carrera y no sufras esas pues, desfallecimientos, esos calambres tan típicos que se viven en maratón, ¿no? Porque sobre todo en maratones en los que hay muchísimo calor, muchísima humedad, el factor clave de la hidratación juega un papel decisivo, y se está viendo que cada vez hay menos calambres. Entiendo que intracarrera jugarás con cafeína, hidratación y sales minerales. ¿Tú tienes una programación en la que dices, vale, kilómetro 5 justamente 80 miligramos de cafeína con sal, o sea, con sodio, potasio, magnesio, y luego con fructosa y
y Sí que- maltodextrina. sí. ¿Cómo lo haces? A ver, sí que es cierto que yo no he vivido esa importancia tanto en el maratón porque no he podido correr tantos, pero sí que es verdad que está todo controlado al milímetro. Sobre todo ahora con todo el tema también, como tú has dicho, de la fructosa, con el carbohidrato, que se mete sobre todo en la parte final, que eso sí que es verdad, en el kilómetro 30-35 es el gel de high fructose, en este caso de la marca 226, y luego pues eso, esa mezcla de sales con carbohidrato y con la cafeína, pues sobre todo a partir del kilómetro 25-30, que es donde buscamos ese último chute de energía, pero todo está controlado, o sea, todo está medido para que en este avituallamiento de nosotros en el tema de la élite del maratón contamos con avituallamiento cada 5 kilómetros. Una mesa que tú tienes, pues, depositas tu bote, en el que has hecho previamente la noche de antes y en el que tú elaboras según tu planificación nutricional. Entonces ahí puedes introducir las sales con el carbohidrato y eso, pues mezclas eso. Tanto el kilómetro 5 tiene que ir las sales, en el 10 el carbohidrato, en el 15 otra vez sales, en el 20 meto un gel para cargarme un poquito más de carbohidrato y sobre todo por la parte final, ¿no? Ese gel de cafeína en el kilómetro 25-30 o el gel de high fructose con cafeína. Entonces ahora está todo muy bien planificado y entrenado para que todo salga a la perfección en el maratón. Brutal, qué bueno. Me acuerdo de ver a Álvaro Martín en la final de los Juegos Olímpicos, que estuve allí en la Torre Eiffel viéndolo, que fue increíble. Y los marchadores son auténticos profesionales de la hidratación, porque nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos, tanto por ejemplo de Carrillo, su entrenador, como de Jacinto o de Quintana. A nosotros son los que nos han enseñado mucho el tema de la hidratación y de los avituallamientos en carrera. Yo Carrillo le preparaba allí los botes, o sea, conforme pasaba cada ronda le iba echando las sales minerales, lo que él necesitase en cada son vuelta. Auténticos expertos y sobre todo de tener la bebida fresca, porque cuando hemos ido a campeonatos de verano, claro, no es lo mismo tomarte una botella que esté recalientada y tal, a que esté pues metida en unas neveras, que para ellos llevan neveras, o sea que son auténticos expertos y nos dan lecciones continuamente de cómo preparar un avituallamiento en carrera. Qué bueno. Ok, yo creo que hasta la carrera ya tenemos todo. Ahora hemos corrido una maratón, nos ha salido súper bien, estamos súper contentos porque ha sido un éxito. Ok, ¿cómo es ese post-maratón? ¿Esas primeras horas son importantes? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta pues, poder hacer un mísero rodaje? Cuenta tu experiencia. A ver, los cuidados post-competición son importantísimos, ¿no? Cuanto antes empieces a recuperar desde la llegada, antes te vas a encontrar mejor, ¿no? Entonces siempre se suele recomendar ese batido de proteína diluido, pues eso, yo que sé, en 500 mililitros de agua, incluso nada más terminar de la carrera, con a lo mejor con 2 cápsulas de sal también, de sales minerales para seguir recuperando del esfuerzo. Eso en cuanto a nutrición. Y luego sí que es verdad que luego los días posteriores pues igual incidir en el tema de la proteína, porque al final hemos destruido mucho la musculatura, entonces esos batidos proteicos que están bien preparados para la recuperación muscular, eso en cuanto un poco el tema de la suplementación. Y luego sí que es verdad que en el tema de entrenamiento ahí podemos jugar un poco con el entrenamiento alternativo, que ya puede ser un poco pues elíptica, bici, piscina, si te has sentido, has acabado reventado, roto muscularmente, pero no dejar de hacer actividad. O sea, a lo mejor, por ejemplo, pues seguir con 30-40 minutos de ejercicio en elíptica, en bici, en piscina. Y para la gente, pues ahora que como te digo, con el tema de la musculatura, con la fibra de carbono, con la placa de carbono, las zapatillas, pues te ayudan a que no estés tan cascado muscularmente, pues puedes hacer rodajes de 20, 30, 40 minutos muy, muy, muy despacito, que lo que vas a hacer es eliminar esos desechos musculares y te van a ayudar a limpiar y que pues prácticamente la gente en 7-10 días ya está prácticamente recuperado de maratón. Incluso, por ejemplo, Yago o Tariku han corrido un 10K a la semana después del maratón a un ritmo muy, muy fuerte. Que eso antes era impensable. Brutal, llevamos aquí un ratazo hablando de tu experiencia, de todo lo que tú haces durante la carrera, durante la preparación, incluso vamos a hablar un poquito del post-competición. Entonces, hemos creado para eso, para que la gente siga aprendiendo de ti, porque en este ratito no da tiempo a aprender de todo, una formación, ¿verdad? Una formación junto a Antonio Serrano, junto a Jesús Oliván, que también lo hemos mencionado durante la charla, en donde tú vas a tener una clase específica, además va a ser la semana que viene, el lunes, ¿verdad? Si no me equivoco. Totalmente. Donde vas a hablar de todo esto, y no solo eso, sino que te van a poder preguntar. Entonces, Javi, yo creo que hay que animar a la gente a que se apunte a esa formación, ¿verdad? Sin duda, yo creo que es una auténtica experiencia, un auténtico privilegio que la gente pueda acceder a este curso, sobre todo
con profesionales como Antonio Serrano, que lleva un montón de años dedicado al entrenamiento, a los sistemas de entrenamiento, y luego con Jesús Oliván, ¿no? Especializado con el tema de la fuerza, de los beneficios, de la economía de carrera. Y en este caso, pues yo pongo un poco la práctica, como son mi experiencia de 20 años, de, como digo, corriendo a 3 el kilómetro, unido a pues esos cuidados pre y post competición desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde diferentes ámbitos como puede ser el entrenamiento, la alimentación, la suplementación, el tema de la fisioterapia, y luego un aspecto fundamental como es el tema de la mentalidad, ¿no? El aspecto mental, que yo creo que es algo que muy poca gente conoce, que es fundamental. Entonces desde aquí pues eso, animar a que la gente lo conozca, porque yo creo que no se va a arrepentir, y yo creo que es pues unos auténticos privilegiados poder ver desde cerca con estos profesionales. Si hoy han aprendido, cuando te vean con diapositivas en mano y explicando todo lo que tienes preparado, yo creo que se van a sorprender. Y además esos 20 últimos minutos que dejamos en la clase para que hagan todas las preguntas, yo creo que son oro puro. Yo me lo imagino, en mi caso, tener una formación en la que pudiese escuchar a Iván Pedroso o a otros saltadores, la verdad que fliparía de poder hacerle preguntas y, vamos, accedería 100%. Así que nada, que aprovechen esta oportunidad y que hagan clic en el enlace que vamos a poner aquí abajo y podrán preguntarle a nuestro equipo y tener una videollamada con ellos para que les informen de todo lo que necesiten. Así que va a ser la caña, tío. Simplemente mencionar que ya hemos tenido 3 sesiones. La de ayer fue con Jesús Oliván y es que la gente está encantada. O sea, no para de hacer preguntas. Se quedarían horas y horas preguntando a la gente, porque de verdad tener de primera mano a los mejores, porque para mí son los mejores ahora mismo en el ámbito nacional, creo que no hay nada igual en el mercado. Ya me escribió un chico que está dentro de la formación y me dijo, ya me he visto la primera y la segunda clase 2 veces. Es un buen alumno, ¿eh? Sí, es un buen alumno. sí, A ver, yo creo que flipando. estuve en una de ellas, en la que Antonio contaba un poco el entrenamiento nuestro de maratón. Y ponerlo al de final ejemplo concreto, exactamente, es muy formativo, porque claro, está exponiendo de primera mano atletas que han preparado maratones muy importantes, como puede ser un maratón de un campeonato del mundo, de unos Juegos Olímpicos. Entonces, que puedan acceder a ese tipo de entrenamiento, pues claro, está al alcance de muy poca gente, y sobre todo pues de la mano de Antonio, que qué voy a decir yo de él, que es el mejor para mí. Bueno, pues volvemos un poco a los cuidados en la maratón, ¿no? Nos gustaría que nos hablase brevemente del descanso. Sí. ¿Cuántas horas sueles dormir al día? Sabemos que tienes el anillo, ¿no? Sí, el Oura Rings, que la verdad que lo adquirí como hace 2 años y pico, y bueno, pues a mí es importantísimo. De hecho, he hecho algún curso del sueño, ¿no? De la importancia que tiene el sueño en el deporte, y es clave, ¿no? Porque justamente en las fases del sueño es cuando mayor recuperación hay, donde se activan todas las hormonas de la recuperación. Entonces hay que crear una serie de hábitos que son fundamentales, tener de obligado cumplimiento, que se dice 7-8 horas, y sobre todo unas horas de crear una rutina de acostarte y levantarte prácticamente siempre a la misma hora, ¿no? Porque ahí es donde realmente se ven los auténticos beneficios, y sobre todo prestarle muchísimo a eso, ¿no? Al tema del descanso. Ahí se está viendo que es donde mayor recuperación tiene el cuerpo, y sobre todo a medida que vas cumpliendo años, yo que no puedo hablar en mi propia persona, incido mucho en ella. Y la verdad que luego el tema de los anillos y las plataformas, las pulseras o toda la tecnología que hay ahora, pues te da una serie de herramientas en las que te dice, pues eso, las fases del sueño que has hecho, el sueño profundo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un aspecto también muy importante a la hora del entrenamiento, ¿no? Porque cuando la variabilidad baja un poco, pues sí que es verdad que a lo mejor hay que prestar atención, porque puede haber una serie de fatiga, incluso la temperatura, que te puede decir, pues hostia, el cuerpo está acumulando más temperatura, puedes estar incubando algún virus. Incluso también el tema del pulso, ¿no? Porque el pulso es fundamental, es un indicador. Si a lo mejor has pasado una noche en la que las pulsaciones, se te hace una media, tienes 5 o 10 pulsaciones más por encima de lo normal, eso es que el corazón te está diciendo que hay un cansancio, ¿no? Entonces son herramientas que parece que no, pero son importantísimas, y son indicadores que a lo mejor que antes no tenías, pero que son indicadores de fatiga, que pueden ayudar a lo mejor a parar en un momento en el que el cuerpo, si a lo mejor sigues continuando no haciendo mucho caso, pues puede llevarte al fracaso. Yo recuerdo, tengo una anécdota en la Movistar Media Maratón de Madrid, en el que me levanté esa misma mañana y el anillo me marcaba ya que había 0,5 grados de temperatura, la variabilidad un poco baja, y competí y me salió bien, pero sí que es verdad que a las 5 horas ¡pum!, empecé a tener fiebre, encontrarme fatal, y a la mañana siguiente una temperatura de 1,5 grados más, variabilidad roto. Me hizo un test y estaba con el COVID. O sea, que imaginaros hasta qué punto puede el anillo ya inducir de que te estás incubando un virus o estás incubando un COVID, y yo flipé, porque ahí el anillo ya me estaba diciendo que algo estaba pasando en el cuerpo.
Tal cual, brutal, brutal. Yo creo que vamos a dejar ya esta parte pues eso, de cuidados pre y post competición, de esos consejos, porque si no la formación no la dejamos nada. Entonces, vamos a pasar ya un poco a tu experiencia, porque como hemos dicho, llevas muchísimos años en la élite, el maratoniano que más años ha estado en la élite quizás. Y tú tienes una historia un poco dura, que es los Juegos Olímpicos de Río, que tú te has clasificado, habías hecho una temporada buena y cuando llegaste allí pues tuviste un susto que te hizo no poder competir y tenés que volverte a España. Cuéntalo. Pues sí, la verdad que yo creo que ha sido mi mayor palo deportivo y a nivel personal también, porque fue una experiencia muy, muy dura y muy desagradable. Yo conseguí mi pase a los Juegos en el agosto del 2015 en el Mundial, o sea que prácticamente tenía un año para preparar esos Juegos. De hecho, luego en febrero de 2016 corrí el Maratón de Tokio, quedé noveno, y ya desde febrero hasta agosto me centré en preparar esos Juegos Olímpicos. Sí que es cierto que a partir del mes de junio empecé a tener problemas físicos, en los que tuve problemas de rodilla, tuve que descartar un europeo que hubo un mes antes, y fui relativamente con pinzas a esos Juegos, pero sí que es verdad que lo peor vino después, ¿no? En ese viaje a Río de Janeiro, un viaje muy largo, transoceánico, y recién aterrizados en Río, sí que es verdad que llegué y llegué con el tobillo un poco hinchado, la pierna es un poco rara, ¿no? Me notaba la pierna rara, no sabía muy bien decir, a lo mejor un poco de retención. Sí que es verdad que cuando haces un viaje tan largo pues te dicen que es normal, que a lo mejor las piernas se hinchen debido a esa retención de líquidos, pero sí que es verdad que a los días posteriores seguía teniendo sensaciones un poco diferentes a las que se tiene habitualmente. Entonces sí que es verdad que me empezó a salir como una pequeña molestia en la zona del gemelo, pero era una molestia diferente a una contractura. Total, que fuimos al desfile inaugural, que fíjate, el sueño de cualquier deportista. Además ese año en Rafa Nadal de abanderado, y hostia, lo que tiene que un desfile pues son muchísimas horas de pie, fueron como 12 horas desde que llegas hasta el estadio hasta que atraviesas, pasas por la zona del estadio, sale España, tal, una experiencia brutalísima. Total, que luego ya sí que te quedas esperando a que lleguen el resto de países, y cuando ya termina todo eso, yo sí que es verdad que empiezo a tener unas molestias ya más duras de lo habitual. Digo, esto no puede ser una contractura porque esto me dolía muchísimo, ¿no? Entonces pasé una noche malísima, y ya al día siguiente fue cuando acudo a los servicios médicos del Comité Olímpico y les cuento un poco, pues eso, Dios mío, llevo 2 días con una molestia en el gemelo, pero sí que es verdad que desde ayer es algo que creo que no va más allá de lo muscular. Entonces empiezan a hacerme ecografías, y sí que es verdad que en cuanto empiezo a ver la mirada de los médicos veo que algo que digo, hostia, esto algo más grave de lo normal, ¿no? Entonces es cuando ya empiezan a llamar a 2-3 médicos y me cuentan que puede haber la posibilidad de que esté sufriendo una tromboflebitis en la vena, de una de las venas de mi pierna. Y entonces, pues claro, la alarma se me cae a los suelos, me empiezan a decir que o me olvide de competir, o sea que posiblemente, vamos, que al 100% competición cero, y es cuando me empiezan ya a hacer un tratamiento de heparina, porque claro, hay que intentar, porque claro, es una cosa que es grave, estamos hablando de un tema de sangre, hay que eliminar el coágulo, y me dicen que bueno, pues que me olvide de la competición, que es un problema de salud grave, y que nada, pues que el sueño deportivo se me va al traste, y que en 4 o 5 días me tengo que volver a España, porque claro, es una cosa que me tienen que mirar. Y la verdad que bueno, pues imaginaros, mi primer abrazo fue con Antonio, nos echamos a llorar los dos, y fue un palo brutal, ¿no? Porque ves cómo el trabajo de 4 años se te cae al traste por un problema de salud que realmente no sabes qué ha podido pasar, que de dónde ha venido. Y bueno, pues nada, fue durísimo, ¿no? O sea, tanto a nivel personal, porque claro, no es un problema que es una fascitis o una torcedura que te dice, bueno, esto se cura, ves, hay que empezar a ver de dónde ha podido venir, ¿no? Entonces me volví a España, empecé a hacer varios estudios, y bueno, al principio veían que podía ser algo pues que circunstancial, pero luego sí que es verdad, con el tiempo empecé a hacerme analíticas y vieron que tenía un síndrome antifosfolipídico, que se activó un anticuerpo que genera coagulación. Entonces eso, en situaciones de máximo estrés, provoca eso. Entonces, pues nada, a partir de ahí he tenido que llevar una medicación, y fue, pues eso, la verdad que a nivel deportivo eso fue lo más duro que he vivido, porque claro, es el sueño deportivo de muchísimos años, desde mi infancia, que mi sueño deportivo era ser olímpico, y ahí se vio arruinado, pero bueno, quizá me hizo más duro. Tuve que vivir esa resiliencia que tiene un deportista, y luché 4 años después por volver a esos Juegos Olímpicos que fueron en Tokio, que también lo conseguí, aunque luego vino la pandemia, pero sí que es verdad que ese 2016 fue a nivel deportivo el mayor palo. ¿Y cómo fue esa vuelta a España? O sea, yo me imagino, vale, el shock
brutal, te meten heparina, tal, pero... O sea, luego tienes que volver a coger ese avión que quizá te ha provocado la trombosis y a España muchas horas. ¿Cómo fue esa vuelta? Ese viaje la verdad que lo recuerdo porque no pude dormir prácticamente ni una hora. Fue un viaje nocturno que me consiguió el Comité Olímpico con un médico. Porque claro, yo le decía, pero ¿cómo voy a viajar después de haber tenido este episodio? Si es lo contrario, ¿no? Claro, le decía a los médicos, digo, esto intentamos Antonio y yo, y un poco me decían que, bueno, que los 4 o 5 días que había estado medicado allí, incluso luego ese mismo día en el vuelo... me pusieron una inyección de heparina para que no hubiese problemas, pero claro, yo imaginaba, digo, sí, si pasa algo aquí a 11.000 metros, ¿qué voy a hacer por muy médico que vaya? Entonces pasé muchísimo miedo. Me acuerdo que me ponía una alarma cada hora para hacer un paseo por el avión, pero lo único que deseaba era poder aterrizar en España, poder estar con mi familia, y luego de hecho sí que es verdad que acudí al hospital, a Ramón y Cajal, que teníamos una amiga que trabajaba allí, y enseguida me hicieron muchísimas pruebas, pero ese vuelo le recuerdo que no pude, vamos, lo único que en mi cabeza estaba pensando era poder llegar lo antes posible, porque tenía muchísimo miedo de que me pasase cualquier cosa, porque claro, fue donde se originó todo el problema, y aunque tuviese un médico, pero no me daba miedo de garantía ni confianza para que hiciese el vuelo sin problemas. De hecho, mi experiencia personal, ya te lo cuento, yo en ese momento, pues bueno, hacía atletismo, estaba en la Blume, ok, y me acuerdo cuando dijeron tu noticia, porque además creo que se comentó todo, por lo menos por las redes sociales se comentó que había sido en el avión, que te volvía a España, y yo pensaba... Pobre Javi, tiene que volver, que ahora tiene que volver a coger un avión, y el estrés que tiene que ser eso, y una cosa muy grave, porque de un primer momento se dijo que era muy, muy grave. Sí, a ver, era una cosa que, pues claro, puede desencadenar en que se te mueva y pueda derivarse pues en una embolia, bueno, yo qué sé, cualquier tipo de enfermedad grave que, claro, a mí cuando me lo contaron, hasta que no fui consciente de lo que podía suponer, pues no me entró ese miedo, ¿no? Yo al final, pues tenía esa sensación, pero claro, no fui consciente de lo que podía suponer y de lo que me acuerdo que estaba con Tony Abadía, que estaba con Jesús España, con Carlos Castillejo, pues que bueno, y con Antonio, que Antonio me acuerdo que fue la persona que más tiempo pasé con él, y bueno, pues tratamos de hablar con especialistas, incluso los propios médicos también hablaron, y bueno, me intentaron tranquilizar un poco, pero sí que es verdad que el miedo estaba presente, porque claro, era algo grave, ¿no? Porque claro, lo que te digo, que no es una fascitis, una rotura de rodilla, sino que es un problema de la sangre, y entonces pues claro, tuve mucho miedo. Y bueno, pues luego sí que es verdad que una vez que ya regresé a España, pues ya un poco se tranquilizó y me lo hablé con especialistas, pero claro, no dejaba de estar presente, y yo creo que esos meses de después fueron los peores para mí, porque sí que es verdad que estuve como 8 semanas creo que sin hacer nada, y la vuelta fue muy complicada porque a mí me daba muchísimo miedo. Me acuerdo que subía una elíptica y me tenía que bajar, o los primeros pasos y carreras que hacía los famosos cacos, o sea, me daba un miedo brutal porque claro, el corazón empezabas a notarle y yo decía, a ver si me va a pasar algo, ¿no? Entonces a nivel psicológico tuve que trabajarlo muchísimo, trabajarlo como un shock postraumático, como una gente que tiene un accidente, pues esto igual, un episodio de eso. Me acuerdo que trabajé muchísimo con mi psicólogo para poder volver a ponerme a correr fuerte, porque claro, dices, joder, a ver si me va a volver a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron meses difíciles. Bueno, lo superaste o hiciste marcas personales después. Vamos a una parte un poquito más positiva. Una cosa que nos llama la atención, y además ahora que Yago Rojo está siendo un poco más... O sea, está mostrando un poquito más su realidad, porque está subiendo mucho contenido a redes sociales, es la amistad que tenéis todos los fondistas, incluso los maratonianos, que luego jugáis las plazas en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, incluso os ayudáis entre vosotros. De hecho, hay un vídeo de Yago que he utilizado para también preparar esta entrevista, en el que tú le ayudabas a preparar los Juegos Olímpicos de París. O sea, me parece una cosa muy curiosa. Comenta un poco. Sí, yo creo que tenemos muy buena relación entre todos, ¿no? Hay un muy buen compañerismo. Evidentemente, cuando te pones en la línea de salida en una maratón, pues al final intentas ganar, intentas correr lo máximo posible, pero luego a partir de ahí, una vez que acaba la competición, pues vuelves a tener esa amistad que has tenido, que tienes, ¿no? Entonces, en este caso, el año pasado, como yo no pude cumplir ese sueño de poder acudir a esos Juegos Olímpicos por esa lesión que tuve, pues en cuanto me recuperé yo a Yago, que tengo pues esa amistad con él, me ofrecí a ayudarle, ¿no? De poder cumplir ese sueño olímpico, de poder ayudarle en su preparación. Y sí que es verdad que pues eso, todo el verano bajé pues a tanto a Madrid como a Las Rozas a echarle una mano, porque sé lo difícil que es preparar una maratón en verano, una maratón olímpica en su debut, ¿no? Como olímpico. Entonces, pues bueno, esa experiencia, quieras que no, pues a lo mejor le tranquiliza y se siente más cómodo, y la verdad que pues también a mí me hizo recordar pues cuando yo preparé esas preparaciones de maratón olímpico, y la verdad que muy, muy contento, ¿no? Porque también te sientes como partícipe de su
sueño deportivo, y en ese sentido la verdad que tenemos muy, muy buena relación, incluso por ejemplo en este Campeonato Europa de ruta, ¿no? Que hemos acudido tanto en 10K, media maratón y maratón, hemos tenido un ambiente increíble, ¿no? Entre todos, yo creo que es uno de los mejores campeonatos a nivel de compañerismo, y eso es un poco también con lo que te queda, ¿no? El deporte te da muchísimo y sobre todo también te da pues esas amistades, esos valores que yo creo que también que son importantísimos más allá del resultado. Hablando de compañeros y de compañerismo, ¿quién ha sido el atleta que más calidad has visto que haya tenido de todos con los que has entrenado en tu vida? Yo te diría, a ver, Adel Mechal, he vivido auténticas locuras entrenando con él, o sea, auténticas locuras. Y luego ya, un poco anterior, diría dos. A Juan Carlos de la Osa, que era como un auténtico keniata, 47 kilos, medía unos 60 y poco, y yo he visto hacer entrenamientos tanto para 5.000, 10.000 en pista como para cross, que vamos, eso queda para el recuerdo. Yo le pude ayudar me acuerdo en la preparación del 2008 de los Juegos Olímpicos del 10.000, y bueno, eran entrenamientos al alcance de muy poquita gente. Y luego otro con Juan Carlos Higuero, que Higuero para mí aparte es como un hermano mayor que he tenido, compartí 6 años en la residencia Blume con él mañana, tarde y noche. Joder. Y yo he visto auténticos entrenadores de 1500, que bueno, me acuerdo uno que hizo de 1200 a ritmo de 3.29 en la Blume, y luego acabó con un 400 también por debajo de A52, y luego otro por ejemplo de 3000 también de 2.29, 2.23, 2.21, recuperando 2 y 3, o sea, entrenamientos eso, que tendrías que poner la silla con las pipas y alucinabas. O sea, para mí, ya te digo, esos 3 atletas son los que más he alucinado entrenando. Bueno, y Antonio, aparte también de contarnos entrenamiento de Higuero, nos contó alguna anécdota suya. ¿Nos puedes contar alguna? Higuero, es que tengo muchísimas. Te puedo contar una con mi coche, que esa fue brutal. Yo me fui a un campeonato de Europa de cross, entonces le dejé mi coche, una Audi A3, para el fin de semana, porque no sé qué le pasaba al suyo. Entonces, pues mi coche es diésel. Entonces él se fue a echar gasolina, y con lo despistado que es, se fue ahí y tal, y cogió y empezó a echar gasolina, pum, 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 pum. Y cuando se dio cuenta ya, hostia, León, que me he equivocado, la gasolinera que he puesto que este era diésel y era gasolina, pues total, imagínate, el coche no arrancaba, se tuvo que quedar ahí, le tuvieron que vaciar el depósito, y el hombre luego ya me llamó y dice, León, tío, que no, que mira lo que me ha pasado, que es que me he confundido, tío, perdóname, tal, y yo, que no pasa nada, tío, que no te preocupes, que eso son cosas así. Y bueno, y de esas es que te puedo contar miles, es que con Higuero te puedo contar 1001 anécdotas, porque hemos vivido muchísimas, es un auténtico crack. Y bueno, incluso pues me acuerdo de otra época, pues eso, que estábamos en la residencia Blume también, que no sé dónde leyó que comer carne de caballo, de potro, era buenísimo porque tenía muchísimo hierro. Pues nada, acudimos buscando carnicerías donde se vendiese carne de potro para poder comprar filetes para que nos lo hicieran en la Blume, porque tenía muchísimo hierro, y allí si nos ves comiendo filetes de potro, pues... Y encima las seguías, ¿no? Sí, no, yo era su discípulo, o sea, lo que decía Higuero lo hacía yo. Entonces, pues es que de esas teníamos un mogollón, o sea, te podría decir un montón, porque claro, es que Higuero es un auténtico crack, y a nivel deportivo y a nivel de personal, que sabe de atletismo, sabe que a todo el mundo le quiere, tanto más allá de lo deportivo. Así que la verdad que fueron 6 años intensos, pero que me divertí mucho, y para mí, ya te digo, y aprendí muchísimo, porque Higuero es un auténtico profesional. Cuando se cuidaba al límite, y cuidaba todo. Y yo me acuerdo de esa preparación de los Juegos Olímpicos en los que quedó cuarto, que bueno, eso era una auténtica poesía. Un atleta, un corredor élite, ¿puede vivir bien? ¿Puede vivir de esto? A ver, sí que es cierto que se han vivido diferentes épocas. Yo viví quizá la época última en la que los contratos en maratón, sobre todo en los fijos en maratón, eran buenos, porque bueno, en ese sentido todavía la revolución tecnológica no había llegado, no había muchos europeos, entonces yo conseguí ser 2 veces cuarto de Europa, y las contrataciones en las maratones eran buenas, unidas a una marca comercial y a una beca de la Federación Española, pues te permitían tener un sueldo importante. Entonces sí que es verdad que yo acumulé varios años que los ingresos eran muy buenos, pero sí que es cierto que ahora viven pocos
de lo que es del atletismo. Se podrían decir que se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay que ser consecuentes con eso, hay que tener una formación, que siempre es lo que recomendamos, que aunque algunos no hemos predicado con el ejemplo, pero sí que es verdad que yo siempre se lo digo, ¿no? Que hay que tener, pues eso, una formación para poder compaginarlo cuando se acabe el atletismo, pero sí que es verdad que ojalá pudiéramos contar con más ayudas, con más ingresos, porque yo creo que el esfuerzo y la dedicación que empleamos los atletas es grandísima, es altísima, y ojalá pues pudiéramos tener más ingresos, porque yo creo que es algo que se debe recalcar, porque hay estrellas del atletismo, pues Ana Peleteiro, ojalá pudiéramos tener todos ser Ana Peleteiro, ¿no? Pero hay pocas como Ana, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, pues ojalá pudiéramos ser más como ellos, como ella, pero sí que es verdad que hay que picar mucha piedra. Hay que picar, ¿no? Patrocinadores, se vive de los patrocinadores. Se vive de los patrocinadores, de las marcas comerciales, de las becas de la Federación o del Comité Olímpico, y luego en nuestro caso, de la suerte que tenemos los fondistas es que tenemos muchas carreras de ruta, que ahí puedes ingresar pues un fijo por carrera, que ahí sí que somos unos auténticos privilegiados, porque vosotros que venís de la pista sabéis lo difícil que es. Pagábamos para allá. Exactamente, eso es un poco, ¿no? Que ahí sí que es verdad que yo siempre lo he dicho, que hemos sido unos auténticos privilegiados, porque hemos tenido el campo a través, en el que ahí también pues realizabas unos ingresos, y luego aparte la ruta, pues que ahí tanto en 10K, media maratón como en maratón, pues igual, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que somos afortunados, porque te permite ingresar más allá de lo que pues, puede ingresar pues un saltador o un velocista, ¿no? Perfecto, pues en algunos podcasts estamos incluyendo ya para finalizar pues unas preguntas rápidas. Sí. Y en este caso te explico lo que va a pasar. Te voy a preguntar, o sea, te voy a preguntar a ti, tú enfrentándote a la persona que te voy a decir, y una prueba, ¿quién ganaría? ¿Vale? Vamos a ver. Ok, no te lo pienses mucho, esto la gracia es que lo digas rápido. Entonces, ¿quién ganaría en un 400? ¿Cristiano Ronaldo o tú? Yo creo que Cristiano. ¿Sí? Hombre, anda ya, Javi. ¿No te va a ganar un... ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? No me depende, pero también depende en que ahora a qué edad también. Ahora mismo. Ahora mismo, no, hombre, yo creo que ahora mismo sí. Pero pues Cristiano en su pick tampoco. ¿Eh? Cristiano en su pick tampoco te gana un 400, Javi. A ver, sí que, bueno... ¿A cuánto lo harías tú? A ver, yo creo que 53, 54 podría hacer. Pues yo creo que el bicho pincha en los últimos El bicho a lo mejor pincha, sí que es cierto que a lo mejor en un 200 ahí andaría la cosa más justa. A lo mejor en un 400 sí que es cierto que podría ser. Yo apuesto por ti, Javi. Vale. Kilian Jornet en 100 kilómetros en bicicleta. Kilian Jornet. ¿Sí? Sí, porque yo es que la bici la toco poquísimo. ¿Y si lo entrenara un poco la bicicleta? Pues si entrenara, yo creo que estaríamos ahí, ¿eh? No habría mucha diferencia. Porque yo creo que él viene trabajando mucho el ultrafondo y la capacidad muscular, aeróbica. Ahí, no sé yo creo que andaríamos a la par, ¿eh? Versus un trail runner, de estas personas que corren a través del campo, en una maratón, pero que sea trail. ¿Quién ganaría? En una maratón que sea trail. Si me enfrento a Andreu Blanes, ahí no tengo nada que hacer. Porque es especialista, entiendo. Claro. Una persona, bueno, ¿qué marca haces en una maratón trail? Es que yo no sé cuánto haría. Es que yo tengo muchísimo respeto. Le acabo de ver a Andreu en Cegama. Sí, ¿no? Y mi máximo respeto. De hecho, le felicité. Andreu es un tío que hace 2 horas 9 en maratón. Y el otro día fue segundo en Cegama. Vale. Yo creo que un maratoniano en Cegama es que no estamos pendidos. Pero en el trail, de todas formas, cada carrera es un mundo, ¿no? Sí, a ver, sobre todo yo le diría por el tema de las subidas, a lo mejor más o menos bien, pero el tema de las bajadas, eso ahí te rompe la musculatura. Y yo creo que un maratoniano acostumbrado al asfalto... Yo tengo compañeros que están ahí un poco y viven eso y dicen, Javi, que no te columpies, que no tenemos nada que hacer. Y ya la última, esta es la más importante, la que más te tienes que pensar. ¿Quién gana en 5 kilómetros en marcha, Mariano Rajoy o tú? Mariano se mueve bien, ¿eh? Me lo he visto ahí esos vídeos y yo creo que me ganaría, ¿eh? Ya ves. La técnica de marcha no la tengo. No la tienes, ¿no? Como Mariano, ¿no? Mariano es mucho Mariano, ¿eh? Corriendo ya sí que te digo que no, pero en marcha ese andar, correr es brutal. En marcha te coge a las 4 de la mañana y te revienta. Sí, me revienta, ¿eh? Te revienta. Pues ya está, Javi. Simplemente, ¿te queda algo por cumplir en tu carrera deportiva? Yo creo que he cumplido todos mis sueños a nivel deportivo. He sido muy feliz, a pesar de que ha habido muchos palos deportivos, como te he comentado, como es el 2016, es 2020, pero he tenido y tengo una carrera deportiva muy extensa, en el que he podido cumplir de sobra todo lo que tenía cuando era un niño pequeño. Así que la verdad que estoy súper satisfecho con lo que he desarrollado a nivel deportivo.
Bueno, Javi, pues muchísimas gracias por venir. Nada, nos seguimos viendo, estaremos en contacto con la formación y enhorabuena porque te has pasado el juego hoy. Yo creo que más de uno ya lo comentará por comentarios, pero tendrá la libreta llena de apuntes con todo lo que has dicho hoy. Y seguro que has aprendido mucho de tu experiencia, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a este podcast que he seguido desde el primer día que lo inaugurasteis. Yo creo que estáis haciendo un grandísimo trabajo, felicitaros y sobre todo desearos lo mejor y que sigáis creciendo y que vais a seguir, yo creo que construyendo una página importante aquí a nivel audiovisual. Muchísimas gracias, Javi. Gracias, Javi.